Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de nuestros invitados. La coordinadora de salvadoreños en el exterior presenta su programa Una Hora con Roy García. Un programa para fortalecer la democracia en El Salvador. Buenos días, compatriotas que nos ven esta linda mañana desde cualquier parte del mundo. Es para mí un honor presentar el programa Una Hora con Roy García. Es un programa creado por la Coordinadora de Salvadoreños en el Exterior. Es una creación para darle a conocer a todo el que vive fuera de El Salvador la realidad que se está viviendo. Recuérdense que nosotros estamos trabajando duro, muy fuerte este día y todos estos días que faltan para que llegue la elección, para que usted esté informado de los diferentes candidatos que están corriendo en El Salvador. Y en este día, en aras de defender la democracia, hemos invitado a un personaje muy especial para nosotros, un gran amigo de muchos años, luchas consecuentes en esta lucha, lo he conocido, Franklin Martínez, que está representando la libertad en la casilla 4 por el FMLN. Buenos días, Franklin, es un gran placer para nosotros. Estás enfrente del programa que se está retransmitiendo en 5 diferentes plataformas. También esta entrevista va a estar mañana 2 veces más y esperamos que con esto contribuir un poco a defender la democracia que en este momento está en peligro. Adelante, Franklin. Roy, muchas gracias por este espacio y conversar contigo. Siempre es un gusto saludarte, la verdad. Gracias, y bien. Conozco desde hace rato ya el esfuerzo que vienes haciendo por tratar de generar cambio, un cambio importante, un cambio positivo y un cambio que en realidad impacte de manera positiva en la gente. Te felicito por este esfuerzo, felicito a toda la comunidad del exterior que está contribuyendo y siendo parte de esta iniciativa, a la coordinadora de salvadoreños en el exterior, que es una instancia importante. Sin duda, el insumo, el instrumento más importante en este momento de mucha opacidad es la posibilidad de darle información a la gente, para que tenga la posibilidad de tomar decisiones con base a datos, con base a información, y no con base a rumores o con base a desinformación, y peor, con base a propaganda. Me da un enorme placer y un enorme gusto, Roy, poder ser parte de este programa Una Hora con Roy García. Así que gracias por invitarme y listos para conversar. Hay tantos temas que se pueden conversar ahora. Estamos a un par de semanas. Está abierto este programa para que des a conocer, uno, quién eres tú, quién es Franklin Martínez, tu experiencia política, de dónde vienes. Queremos ver el lado humano de Franklin Martínez. Después vamos a hablar de las propuestas legislativas que ustedes llevan para el 2024. Empezamos con tu historia. ¿Quién es Franklin Martínez? Pues mira, Roy, básicamente soy un comunicador, más o menos 13 años de experiencia en periodismo, en televisión y radio, con un ejercicio, digamos, desarrollado en el área de la redacción, de la construcción de contenido, de investigación, de mercado y de estudios de opinión. Durante esos 13 años tuve la oportunidad de poder trabajar con gente muy importante, digamos, en el periodismo salvadoreño, pero también en canales que han sido significativamente los medios de comunicación que han mantenido, digamos, la información en el país.
Este, yo inicio mi esfuerzo en el proyecto de Radio Venceremos. Cuando Radio Venceremos, yo era apenas un estudiante, estaba empezando la universidad. Saliendo de la Universidad Nacional, me encuentro a un compañero, a Oscar Tenorio. Él estaba ya trabajando en Radio Venceremos. Radio Venceremos tenía un par de meses de haber cerrado su etapa del ciclo armado y estaba ya en el ciclo de paz. Y entonces me invitan a participar en la radio y ahí inicio mi esfuerzo, mis pininos como ejercicio periodístico. De ahí para acá, pues tuve la oportunidad de poder participar en Canal 21 durante un periodo importante, en TCS. Luego cerré un ciclo básicamente en radio, en uno de los proyectos, digamos, que más me gustó, porque fue una iniciativa de radio que fue muy novedosa en ese momento. Fue una revista matutina que se desarrollaba en Radio Corporación Salvadoreña, se llama. Básicamente era un programa de profundidad, de análisis, de debate, de mucho aporte al ejercicio de construcción de país, en un panel que se convirtió, un panel, digamos, de los más relevantes en ese sitio, compartiendo espacio con Sandra Barraza, con Nacho Castillo, con El Salvador Samayoa, con el Chato Vargas, donde eran ellos los panelistas y nosotros prácticamente hacíamos todo el ejercicio periodístico para poder construir ese esfuerzo, digamos, de información que diariamente hacía análisis para el país. Y también el ejercicio de la construcción de noticias. Posterior a los 13 años de ejercicio periodístico, tengo la bendición, le llamo yo, de poder participar en una de las experiencias que desde mi perspectiva humana, personal y profesional, creo que es la que más me ha contribuido a ampliar mi visión de cómo se desarrolla el ejercicio público. Tengo la posibilidad de formar parte del Consejo Municipal de Santa Tecla en el periodo de Óscar Ortiz. Yo fui concejal por 2 periodos en Santa Tecla. Estoy hablando del periodo más complejo de la ciudad. Tú te recuerdas y hay que decirlo, sin duda, es altamente oportuno mencionarlo ahora. Nosotros llegamos a Santa Tecla en el 2001 y recién acabamos de pasar una fecha conmemorativa de ese momento que marcó la ciudad. Tú te recuerdas, es inolvidable y conocido por todos lados el terremoto que golpeó Santa Tecla en enero del 2001. Acabamos de cerrar una nueva conmemoración de esa fecha trágica que marcó la ciudad, un cierre del ciclo y la apertura de una nueva etapa que le dio la posibilidad a Santa Tecla de construir lo que hasta hoy tiene. Básicamente se refundó la ciudad, se activó toda una dinámica de ejercicio público dedicado a la apertura, a la participación, a la transparencia, a la activación territorial, a reconstruir la ciudad, básicamente desde sus cimientos. Pero logramos ser parte de una de las gestiones municipales que marcó sin duda uno de los momentos más relevantes en la historia de Santa Tecla. Y me siento, la verdad, muy satisfecho de haber sido parte de ese ejercicio, donde Santa Tecla básicamente marcó lo que hasta hoy sigue siendo. Porque lastimosamente hay que decirlo, después de ese ejercicio que prácticamente logró dejarle los mayores legados a Santa Tecla, por ejemplo, un cafetalón, un parque cafetalón totalmente recuperado, un palacio de la cultura, un nuevo edificio municipal, un museo de la ciudad, un paseo El Carmen que todo el mundo lo conoció, fue uno de los puntos turísticos más importantes de ese ciclo en el que participamos en Santa Tecla. El paseo Concepción, más de 18 parques de la ciudad equipados para poder generar en realidad activación comunitaria. Creamos el sistema de seguridad y prevención más importante. De hecho, Santa Tecla fue, fíjate lo que te voy a contar,
Santa Tecla fue la primera ciudad que instaló el sistema de videovigilancia en el país. Y básicamente yo fui parte de esa comisión, fui presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención en el municipio como parte del consejo. Ese es parte del legado que dejamos nosotros para nuestra ciudad. Pero no solo montamos infraestructura, obras, sino, o sea, y dentro de todo eso, un nuevo parque acuático que la ciudad no lo tenía. Estamos hablando de un nuevo estadio de las Delicias que básicamente estaba abandonado y nosotros logramos reactivarlo. Recuperamos totalmente el gimnasio Adolfo Pineda. No solo eso, sino logramos montar, por ejemplo, un equipo de primera división que se convirtió en campeón por 13 copas, que es el Santa Tecla Fútbol Club. Logramos también instalar selecciones en básquet, en voleibol, en ajedrez, ganamos en ajedrez también. O sea, creamos toda una política de deporte, de recreación y de inclusión deportiva. Montamos un sistema de becas importantes, creamos toda una política de relaciones internacionales y de cooperación internacional que básicamente fue la alianza principal que tuvimos para que la ciudad se desarrollara. Eso me dio la oportunidad de poder compartir la experiencia del ejercicio que habíamos hecho en Santa Tecla, más o menos con 16 países. El modelo del ejercicio de desarrollo local. En ese ciclo que te estoy contando, Roy, Naciones Unidas nos reconoció y nos premió como ciudad resiliente. Es decir, una ciudad que logra resurgir más allá de las tragedias. Y no solo levantarse, sino levantarse con mayor fortaleza y capacidad. Entonces, sin duda alguna, mi tránsito por el gobierno municipal de Santa Tecla no solo me permite conocer el ejercicio de la política, porque básicamente ese es mi primer contacto con la política del país. Anteriormente todo mi ejercicio había sido periodístico y desde el enfoque más privado. Esta vez me incorporo al ejercicio público, soy parte del Consejo Municipal y me permite conocer un modelo, un diseño y un ejercicio totalmente diferente. Sin duda es un enfoque de desarrollo de gestión pública que debería de imitarse y debería de reproducirse. Logramos modificar y cambiar casi todo en materia de las cosas que se hacen en política pública. Paso al salir de la gestión pública en Santa Tecla, básicamente creo mi propia empresa, tengo la posibilidad de convertirme en consultor y asesor, consultor en políticas públicas locales, que es donde básicamente me he desarrollado en materia de plataformas para políticas locales, reglamentos, acciones, iniciativas, todas aquellas que vayan a impactar de alguna manera en políticas que cambian la ciudad. Sobre todo en aquellas que tienen que ver con el tema de prevención, de convivencia, de reactivación comunitaria, del entorno y del espacio público, que es el área donde uno se desarrolla. En el tema de participación ciudadana, que también fueron áreas importantes en las que participamos. Y finalmente, también hemos logrado incidir y volver, después de ese ejercicio, al mundo de la comunicación. Me especializo después en comunicación digital, instalo mi empresa se llama Simul, que básicamente es una asesora para microempresarios en emprendimientos digitales. Básicamente ahí me he especializado y ahora me dedico a la asesoría de microemprendimientos para que puedan emprendedores o pequeñas empresas familiares meterse a hacer negocios en la red digital y en las redes sociales. Es un campo novedoso, básicamente es donde está la competencia en todos los planos ahora y sin duda cualquier comunicador debe meterse ahora a trabajar en este campo. Eso me ha permitido también conocer el campo de los negocios, ampliar un poco más en materia de economía, hablar un poco más sobre cómo está la situación económica en el país, porque quien es mi cliente es aquel que está más apretado, el microempresario, el emprendedor, el que tiene que subirle el precio a las cosas porque ya no le alcanza o tiene que reducir el tamaño de su producto porque ir al mercado ya le cuesta. Entonces,
conseguir más clientes en realidad es mucho más difícil. Entonces, con ellos estamos trabajando con una red de microemprendedores a nivel nacional y también a nivel de la región que a partir de la experiencia que hemos venido acumulando nos permite facilitarle otras formas de cómo hacer negocios utilizando las redes y las plataformas digitales. Más o menos por ahí. Luego, básicamente yo soy una persona, padre de familia, con 3 hijos, vivimos de manera sencilla aquí en nuestra querida Santa Tecla, en la colonia Las Palmeras. Sigo siendo una persona de ejercicio y pensamiento crítico. A partir de eso siempre sigo participando. Tú conoces, hace año y medio más o menos tuve una iniciativa de crear un proyecto de debate y discusión e intercambio en las plataformas digitales, que es Barcito FM. Es mi manera de contribuir al debate, al ejercicio de pensamiento crítico, al análisis de la realidad. Hemos hecho un ejercicio también importante ahí y gracias y a la bendición del Señor, pues no nos va mal en cada una de las iniciativas y proyectos que hemos logrado asumir. Por ahora, el programa en el que has estado tú varias veces también, Roy, tiene ya más o menos unos 4 millones de visitas al mes. Funciona a nivel de todas las plataformas. Entonces, la verdad es que todo esto te estimula a seguir trabajando, a seguir creando, a seguir innovando y a seguir proponiendo nuevas ideas de cómo esto en realidad te puede seguir dando espacios de dónde aportar, de dónde construir y de dónde ayudar. Ahora estamos participando como parte de este ejercicio. La verdad es que somos personas inquietas también, con un pensamiento crítico, pero también con una voluntad y claro de que cuando las amenazas y la realidad te ponen retos, hay que asumirlos, más allá de los riesgos. Y ahora hemos asumido el reto de participar como candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, por el partido FMLN en la casilla 5. Estamos haciendo un ejercicio importante, estamos visitando a la gente, estamos contactando a la gente por todos los medios. Como dice mi abuela, a la gente hay que aparecerle hasta en la sopa de frijoles. Así que hacemos todo el ejercicio, todo el esfuerzo. Y bueno, lo que le decimos a la gente es que básicamente aquí no hay aspiraciones más que de ayudar, de que las cosas se corrijan, se hagan bien y que también la gente, porque ese básicamente es nuestro adversario ahorita, no son los candidatos. Nuestro adversario principal es derrotar a la mentira, es derrotar al miedo y derrotar a la propaganda falsa con el que el país ha venido engañado durante los últimos 3, 4 años, porque prácticamente se le ofreció gato y se le ofreció liebre y al final se le entregó gato, como dicen ese viejo adagio chino, ¿verdad? Es decir, engañaron a la gente, le ofrecieron 1000 cosas y todas esas promesas se están volviendo humo. Por eso es que nos hemos metido a esto, por eso es que hemos dejado, digamos, las iniciativas y los proyectos nuestros para tratar de colaborar y contribuir en esta medida. Fíjate, Franklin, que cuando yo visité Santa Tecla, fui invitado y llegué a la Casa de la Cultura y en ese momento me sorprendió el gran cambio que hubo. Me recuerdo que me recibió Óscar Ortiz, que en ese momento era alcalde, y a través de él se me dio un tour en todo lo que era Santa Tecla y los cambios que habían habido en ese tiempo. Realmente era impresionante. Lamentablemente nuestra gente tiene mente corta, se olvida de cómo estaba y cómo es y gracias a quién y a quienes ha sido ese cambio en Santa Tecla. Ahorita la libertad es, después de San Salvador, creo que es el departamento más importante políticamente hablando por los votos de diputados, es decir, por la cantidad de diputados que pueden llegar a la Asamblea Legislativa. Tú estás en la casilla 5, nosotros estamos proponiendo varios candidatos de diferentes partidos que para nosotros son oposición, porque creemos que es la única forma de ir a hacer un balance en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente todos esos cambios que ustedes hicieron
se quedaron olvidados, primero porque no hubo publicidad suficiente para demostrarle al pueblo realmente el Sí. cambio que se hizo en Santa Tecla. Sin embargo, la población de Santa Tecla sí lo sabe. Esperamos que se recuerden a la hora de votar y se recuerden quiénes estuvieron y gracias a quiénes hubieron esos cambios. Y en este caso yo sé que tú estuviste y fuiste partícipe de esos cambios que se hubieron ahí. Nosotros nos preocupa el hecho de que se está peleando contra un gigante que está usando todos los medios que puede para engañar al salvadoreño en el exterior. El salvadoreño que vive allá en El Salvador internamente da cuenta de lo que está pasando. Pero nosotros en el exterior nos están vendiendo una imagen de un país que cuando tú llegas de verdad y visitas los cantones, los pueblos, fuera del área turística, te das cuenta que es otra realidad. Y cada día se está agrandando esa distancia entre los pobres y un grupito reducido de riquitos que se están haciendo millonarios a través de los contratos que está dando el gobierno. Y prácticamente quienes son beneficiados solo son los amigos cercanos a ese grupo íntimo. Yo cuando renuncié a apoyar a Nayib Bukele en el 2018, después de haberlo hecho grande aquí y ir a hacer los eventos más grandes como el de Chalatenango, estuvimos allá en Morazán, San Miguel, participamos desde aquí. Me arrepentí cuando él se fue hacia Ghana. Él nos engañó, nos dijo que 30 minutos antes de las 12 de la noche lo había pensado y era la única opción que quedaba, pero no. Nosotros, yo que estuve a la par de él, sé que 6 meses antes ya se estaba platicando con Ghana. Sin embargo, él nos garantizaba que nunca se iba a ir con ese partido como candidato a la presidencia. Nosotros, en mi caso, yo soy directo, no le tengo miedo a nadie de decirle con respeto mis ideas, y en ese momento le dije de que lo mejor que podía hacer Nayib Bukele era esperarse hasta las elecciones del 24, donde él podría llegar ya con el Partido Nuevas Ideas y una cantidad de diputados más fuertes. Sin embargo, las ansias de poder lo hicieron correr en ese momento. Bueno, ganó. Sin embargo, se le olvidó una promesa que hizo cuando se juramentó como presidente de la República. Él dijo que iba a defender la Constitución, que la iba a respetar. Al crear la reelección casi a la fuerza, la está irrespetando. Nosotros seguimos diciendo la reelección es ilegal y lo vamos a mantener mientras la Constitución de nuestro país no se cambie. Esa reelección es ilegal y cualquier gobierno ejecutivo que salga de allí, en el caso de Nayib Bukele, será y seguirá siendo ilegal. Y nos preocupa porque parece que no les importa pasar sobre la Constitución con tal de mantenerse en el poder. Las promesas que hizo no se ven, no la hemos visto. La universidad, las obras que dijo que iba a hacer para la estructura de las escuelas no se ven. La gran pompa por Miss Universo, queremos saber en qué benefició realmente al pueblo, aparte de la élite que tiene alrededor de él, al pueblo en qué lo benefició. Me acuerdo el Miss Universo que hubo muchos años atrás, cuando había un régimen totalitario también. Sin embargo, eso no detuvo la insubordinación en ese momento. Sí. Yo creo que
mucho de nuestro pueblo que en este momento está joven no recordará nada de eso. Sin embargo, yo incito a toda esta gente que si están yendo a la mentada biblioteca, el gran edificio con un montón de luces, espero saber quién va a pagar esa electricidad al final, pero lo más importante es que si llegan realmente a la biblioteca a visitarla, no se paren solo en tomarse un selfie. Vayan, lean la historia de El Salvador, si es que hay libros en la biblioteca, y se van a dar cuenta la realidad de lo que pasamos para llegar a este momento donde hoy de nuevo se nos quiere coartar la democracia que bien o mal iba para adelante. Los cambios que han habido en El Salvador se deben a esa democracia que poquito a poco iba levantándose y que se le debe al sacrificio de más de 75,000 personas que murieron, cada uno defendiendo sus ideales. Sin embargo, llegaron a un momento, hubo un acuerdo de paz, se creó la nueva parte de la nueva constitución, se trabajó en ese tiempo y el señor presidente, cuando fue elegido gracias a ese esfuerzo. Parece que el poder lo empalagó y le despertó la idea de perpetuarse en el poder. Porque si él sale elegido en esta vez, reelegido, ¿quién te garantiza que dentro de un par de años, cuando ya vaya a terminar este ejercicio, no se le ocurra reelegirse de nuevo? Nada, nada, nada. Y eso es lo preocupante. Ustedes, o en tu caso, Franklin Martínez, ¿qué propuestas legislativas le tienen al electorado? Sí, Roy. Antes de hacer muy rápido, esto que acabas de tocar fue un mensaje que compartimos este fin de semana. Acuérdate que precisamente estamos en el marco de un aniversario más de la firma de los acuerdos de paz. Básicamente estamos a un día del aniversario y es importante recordar este tema que tú has tocado, porque es el centro en realidad. Yo lo he dicho en cada espacio que me permite. El propósito principal que Nayib Bukele puso cuando él convenció al país de que lo respaldara fue que iba a cambiar la política. Eso fue el propósito principal. Al cierre de su primer año, de su periodo legal, lo que vemos es que la política no cambió. Y no solo no cambió, sino que en realidad multiplicó los vicios del pasado. Corrupción, privilegios, manoseo, nepotismo, negocios oscuros, contratos amañados, negocios con pandillas, pactos nuevos con pandillas, liberar cabecillas de estructuras criminales. Ahora, con el riesgo y la enorme amenaza de que las pandillas no solo hayan sido parte de un pacto, sino que hay señales muy claras y que han sido parte de investigaciones, no solo periodísticas, sino de instituciones a nivel nacional e internacional, de que pueden las pandillas haber penetrado la estructura de este régimen. La situación es grave y como tú dices, y lo repetía ayer el candidato presidencial nuestro, Emanuel El Chino Flores, el país ya dio una señal y un mensaje claro de que no debe de volver a la etapa de la intolerancia, a la etapa del autoritarismo, a la etapa del abuso, de la ilegalidad, de la arbitrariedad o, peor aún, de la persecución. Y contra eso es lo que hay que batallar ahora. Por eso yo celebro, de verdad, este esfuerzo que une a todo aquel pensamiento crítico, a todo aquel
pensamiento proactivo de defensor de la democracia, defensor de los derechos, defensor de que se debe respetar las reglas y sobre todo de que se debe cumplir el juramento, sobre todo cuando se hace de el funcionario, el primer funcionario electo por un país. No es posible que tú tengas un pensamiento y una mentalidad tan incoherente que cambies todo, te olvides de esos compromisos, no asumas la responsabilidad que de alguna manera quedó marcada y plasmada a la hora de que asumiste el cargo. Entonces, de verdad que hay que luchar contra eso, porque las señales que vemos son muy preocupantes. Y tú lo has visto. Ahora vemos nuevamente capturas ilegales. Vemos muertos en las cárceles. Vemos gente que está detenida con cartas de jueces, con carta de liberación ya dada por los jueces. Vemos situaciones de opacidad como no la habíamos visto por lo menos en los últimos 20 años. O sea, una opacidad impresionante. Los políticos hacen y deshacen a su antojo y a su gusto. Y no hay nadie que les pueda decir. Vemos un desmontaje institucional alarmante, preocupante. Funcionarios y representantes de instituciones importantísimas que simple y sencillamente han decidido ser parte de un club de aplausos, dejando el rol y el papel que les tocaría jugar. Entonces, sin duda, eso es alarmante y contra eso hay que batallar. Por eso es que hemos presentado una serie de iniciativas. Yo he presentado de manera particular, como parte de un ejercicio y discusión con mi equipo, con mi partido, con los sectores con los que hemos estado trabajando, una propuesta a la que le he llamado Visión de Cambio. Son 10 iniciativas, te las voy a enumerar nada más en función del tiempo. Primero, eliminar la reserva de información. El país no puede seguir bajo una opacidad como esta. 9.000 millones de dólares endeudados a razón de 175 millones mensuales en este periodo de Nayib Bukele, y nadie sabe dónde están. No hay obra, nadie sabe dónde están. Segundo, hemos propuesto normar los techos salariales de cargos políticos y puestos de confianza. Hemos conocido, fíjate cómo es la cosa, en este periodo de Nayib Bukele, alcaldes con salarios de $7,000. ¿Cómo es posible en un país donde hay gente que se está muriendo de hambre? Los diputados, en un acto totalmente sin sentido, acaban de aprobarse un incremento de salarios que llega a rondar el $1.000.000 en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, donde en realidad la gente compra 3 tomates por $1, el dinero se esté yendo en pagar políticos, burocracia y privilegios? No es posible. Hay que cerrar ese ciclo, esa brecha, que hasta hoy este gobierno, teniendo el control total, no lo ha querido hacer. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no hay voluntad, porque no le interesa el problema de la gente. Le interesa sus privilegios, sus beneficios, cómo ganan y cómo se mantienen de la política. Por eso están ahí. 3, debemos detener y ordenar el endeudamiento irresponsable en el que nos ha sometido esta clase política que está en la Asamblea Legislativa. No es posible. La primera plenaria y ya se recetaron 300 millones más de deuda. No es posible. O sea, uno no puede estar así. Esto no puede seguir así. Cuarto, vamos a impulsar una agenda nacional para enfrentar la emergencia alimentaria y la crisis económica. Quinto, vamos a destinar más recursos para 3 áreas que son claves y 2 de las cuales han sido abandonadas. Más recursos para educación, más recursos para salud y más recursos para toda la agenda de medio ambiente. 6, vamos a impulsar una agenda de apoyo y rescate directo, intenso y concentrado al sector agrícola.
Este simple y sencillamente ha sido un sector abandonado. Ha cerrado este gobierno con 5 viceministros cambiados y 4 viceministros cambiados. Así no funcionan las cosas. Así no se puede crear política pública. Y te lo digo con la experiencia y la conciencia de haber construido un diseño y un ejercicio totalmente distinto desde el ejercicio de Santa Tecla, donde de verdad hicimos cambios. Eso requiere planificación, coherencia, consistencia, requiere rumbo, requiere certidumbre, confianza, y es todo lo que le hace falta a la agricultura. El sector agrícola es uno de los más amenazados por la hambruna ahora, y por eso es que hay que trabajar con ellos. 7. El Plan Nacional de Apoyo a Sectores Vulnerables. ¿De qué se trata esto? Una gran política que recupere y rescate los programas sociales que este gobierno ya eliminó. 24 programas sociales dejó el antiguo gobierno y este gobierno ya eliminó alrededor de 16. Y los más importantes, ya no entrega el bono al adulto mayor. Las becas, básicamente las becas desaparecieron, aunque ellos dicen que no, desaparecieron. ¿Ya? El paquete escolar. ¿Sabes que el año pasado los muchachos no recibieron paquete escolar, no recibieron zapatos, no recibieron uniforme? De eso la gente y los medios no informan. Pero ¿qué pasa? Todo ese dinero estaba presupuestado y nadie sabe qué se hizo. Entonces, nosotros hablamos de recuperar nuevamente los programas sociales en un gran programa nacional de apoyo a los sectores vulnerables. Esto es coherente con toda la agenda que ha presentado nuestro candidato presidencial, donde viene el medio pasaje, donde viene el bono para la dignidad de los adultos mayores. Y no solo sostenerlo, sino ampliarlo. 8. El proyecto de gestión eficiente para abolir privilegios de todo a nivel del Estado, de todo a nivel del Estado. Actualmente, este gobierno no eliminó los privilegios. Lo que te dije, el propósito principal que Nayib Bukele estableció cuando él llegó fue cambiar la política. Y la política simple y sencillamente se volvió más perniciosa, más nociva. Sigue siendo y ahora con mayor fuerza. No quiero decir que los gobiernos anteriores no hubo en realidad una política de privilegio, pero hoy se ha multiplicado. Hoy en realidad no tiene límite. Le han metido la mano a las pensiones, han desaparecido instituciones y todo ese recurso está yendo en realidad a un fondo para mantener una política de privilegios, una política de propaganda y una política de represión. Básicamente ahí se está yendo el recurso. No puede ser esto. 9. Una agenda estratégica que rescate y potencie el municipalismo. Si hay algo que ha sentido en realidad el golpe más crítico por parte de este gobierno es el municipalismo, desmontado totalmente, desmontado. Algunos hablan de que ya el municipalismo está a punto de desaparecer. ¿Ya? Es grave porque no hay posibilidad de construir un país fuerte si tú tienes municipios débiles. Y ahora los municipios simple y sencillamente son infuncionales. No han pagado salarios, no pagan la luz, no pagan el agua, y ya no tienen ni de lejos ni capacidad para hacer obritas pequeñas. Y te estoy diciendo, te lo está diciendo alguien que hizo ejercicio local, que se ha formado en la construcción de políticas públicas locales, que tiene la claridad de cómo se hace ejercicio a partir de la participación ciudadana, de la contribución comunitaria, de generar confianza y certidumbre con la comunidad internacional para crear esas alianzas que le dan fortaleza a la gestión pública. Ahora todo eso está muerto. ¿Y quién prácticamente lo ha aniquilado? Es las decisiones de este gobierno. Contradictorio como siempre, porque lo hace una persona que fue alcalde por 2 periodos, en 2 gobiernos y en 2 municipios distintos. Es increíble cómo puedes traicionar hasta tu propia forma de pensar cuando la ambición de poder te llena. Y el último, el combate real a las estructuras que promueven la corrupción, la ilegalidad y el abuso. Si hay algo que se ha prometido por todos lados, bueno, lo hizo en el último mensaje que dio el presidente Bukele, que iba a combatir la corrupción. Pero ¿cómo va a combatir la corrupción alguien que en su oficina, en su despacho y a la par de su escritorio
tiene a los que han sido ya señalados por sus mismas instituciones como corruptos. Y ahí te estoy hablando de la que es su jefa de gabinete. Ahí te estoy hablando del que es su director de centros penales. Ahí te estoy hablando del que es su ministro de salud. Ahí te estoy hablando del que fue su ministro de Agricultura y lo quitó solo para esconderlo. Ahí te estoy hablando del que actualmente es presidente de la Asamblea Legislativa, que está señalado de haber recibido recursos de la partida secreta del gobierno de Mauricio Funes. Y ahí podemos seguir hablando de una cantidad de funcionarios que son protegidos por este gobierno, que están blindados bajo la cobertura de la impunidad que te da tener el control y el poder de un aparato, como lo tiene hasta hoy Nayib Bukele. Entonces, nosotros sí vamos a combatir en realidad la corrupción. Y no solo la de hoy, vamos a combatir la corrupción de verdad, que ha seguido golpeando al país. Porque el país, ¿por qué en realidad se ha detenido? ¿Por qué en realidad sigue sufriendo las mismas calamidades que tiene desde hace décadas? Porque sigue siendo víctima de un flagelo que hasta hoy en política no se le ha querido atacar en serio, que es la corrupción. Y hay que decirlo, la corrupción no solo ataca a la Asamblea Legislativa o al presidente o a la Casa Presidencial, está por todos lados. Por eso es que fue un gran error tomar esa decisión contra los municipios, porque la corrupción no es un problema de los municipios. Hay más corrupción en el gobierno central que en los 262 municipios juntos, te lo garantizo. Franklin, como un periodista que ya tiene casi 20 años de estar ejerciendo, estar cerca de la noticia, ¿podrías ampliarnos un poco más de lo que es el voto en el exterior? Porque me preocupa que últimamente Nayib Bukele está tratando de decirle al pueblo que está en el exterior que gracias a él existe el voto en el exterior. Yo he sido desde el 2009 un peleador por el voto en el exterior. Cuando se dio, yo llegué a la asamblea, fui invitado, porque reconocían el trabajo que habíamos hecho a través del voto en el exterior. Yo siempre sostuve que el voto en el exterior era importante y podía cambiar muchas cosas en nuestro país. Me acuerdo que en una elección pasada visité a los partidos que estaban en contienda en ese momento como un representante del exterior, diciéndole que la importancia que teníamos. Una vez un partido político se sentaron y me preguntaron, ¿y cuántos van a votar en el exterior? Yo les dije, yo creo que aunque hay más de 10,000 personas inscritas, pero unas 6,000, 6,500 van a votar. Y se pusieron a reír y me dijeron, ¿y ustedes creen que con ese van a cambiar el país? Y resulta que en esa elección votaron 6,500 salvadoreños del exterior, y el presidente que ganó, el partido que ganó en ese momento, ganó por una cantidad igual, como 6,000 votos. No quiere decir que todos los 6,000 votos fueron para ese partido, pero si esta persona hubiera sido más inteligente y le hubiera prestado más atención a los salvadoreños en el exterior, tal vez hubieran empatado, pero sí. Lamentablemente a los salvadoreños en el exterior siempre se nos ha usado, incluyendo este gobierno. Pero eso, a decirle a la gente que ellos lo proporcionaron o que ellos están hablando del TPS y las cosas que están pasando el TPS por el gobierno, a favor del TPS por el gobierno, eso es una mentira que el pueblo lo tiene que ver. Aún está poniendo en peligro, porque cuando llega a la ONU a dar un mensaje donde dice de que el país, el 60% de los salvadoreños quieren regresar, le está mandando un mensaje al gobierno de Estados Unidos diciéndole que ya no necesitamos un TPS,
porque el país está en diferentes condiciones y ya no es en las condiciones que las cuales nosotros al pelear por TPS, uno de los factores o pilares importantes fue decir que el país no tenía oportunidad económicamente hablando para construir una familia y que por eso muchos de nosotros salimos, aparte de la violencia, de lo económico también. ¿Nos podrías amplificar un poquito más lo que tú sabes acerca del voto del exterior para que el pueblo se dé cuenta que realmente no es algo que este gobierno ganó o propuso, sino que simplemente él ha seguido la política de lo que ustedes en el anterior ejercicio dejaron? Totalmente, y te lo voy a responder de esta manera, mira. Hay un componente en la propuesta, en mi propuesta, de mis compromisos legislativos que yo le he llamado principales leyes o decretos que deben mejorarse, corregirse o revertirse. Y el tema del voto en el exterior es uno de los que debe mejorarse, porque simple y sencillamente no es lo que se ofreció. Ya te voy a dar algunos elementos, pero te quiero mencionar los otros 6 elementos, pues son 7 decretos que desde mi perspectiva esta nueva asamblea está llamada a mejorar, corregir o eliminar. 1, la ley Bitcoin. 2, el sistema de pensiones. 3, la ley del recurso hídrico. 4, el régimen de excepción. 5, la reestructuración territorial que eliminó los territorios, los municipios. Y el 6, el actual reglamento de la Asamblea Legislativa. El 7 es el tema del voto en el exterior. Y me quiero concentrar aquí. Mira, este decreto, simple y sencillamente, si nosotros tuviésemos una sala de lo constitucional independiente que no fuese genuflexa y además conformada por empleados de casa presidencial, esa ley no pasaría. Esta ley, este decreto que se aprobó es inviable. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no responde a lo que establece ni la Constitución ni el Código Electoral. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Cómo es posible que salvadoreños residentes en el exterior voten única y exclusivamente por diputados de San Salvador? ¿Ah? ¿Por qué no pueden votar? Lo que la ley establece es por representantes políticos de su circunscripción electoral. ¿Por qué no se puede votar por eso? No existen 13 departamentos en el país. Eso no es posible. A eso es lo que se le ha venido llamando la construcción del fraude desde la Asamblea Legislativa. ¿Por qué en realidad no se permitió que la gente votara para elegir a sus alcaldes? ¿Por qué? A las autoridades que en realidad impactan como gestión política y pública de manera más directa con la familia que reside en esos territorios de donde ellos son originarios. ¿Por qué? Todo esto tiene un sentido. El sentido es manipulación del proceso electoral. Así de sencillo. Manipulación del proceso electoral. ¿Cómo es posible que nosotros estemos ahora definiendo que salvadoreños que viven en el exterior, pero que su familia en realidad, su influencia, su relación y vínculo más directo está con el oriente del país, o con el occidente del país, o con la zona paracentral, pero ellos no pueden votar por sus diputados, sino que tienen por fuerza que votar por los diputados que el gobierno les ha obligado y ha decidido que ellos deben de votar por eso. Eso no es posible, eso no es democrático, no es funcional. Entonces, es una gran falencia que está. Y toma en cuenta tú esto, por favor, Roy. Ojo con esto. La anterior Asamblea Legislativa presentó un proyecto y aprobó un proyecto de voto en el exterior que incorporaba la votación para diputados de todos los departamentos, de los 14 departamentos del país, la votación
para alcaldes y consejos municipales en los 262 municipios del país. La votación para presidente y la votación para parlamentarios centroamericanos. Este gobierno, al llegar, lo vetó. La Asamblea Legislativa superó el veto. Tú te tienes que acordar de eso. La gente no puede tener memoria corta. La Asamblea Legislativa superó el veto del presidente y volvió a aprobar esa reforma que le daba la posibilidad a los salvadoreños en el exterior de votar por sus candidatos en cada uno de sus departamentos, legislativamente hablando, y por sus candidatos a alcaldes en cada uno de sus municipios. Cuando llegó la nueva Asamblea Legislativa conformada prácticamente por puyabotones, lo que hicieron fue al anular, derogar esa ley y decidieron esperar a que Capres formulara una nueva ley para que se las mandara y ellos simple y sencillamente apretar el botón. Esto fue lo que sucedió. Anteriormente, tú ya tenías un voto por correspondencia, que es el caso que tú me estás diciendo, con enormes limitantes, con mucha burocracia y que definitivamente debería de mejorarse. Porque lo que necesitamos es que la gente participe sin bloqueos, sin problemas, sin dificultades, pero tampoco la gente no puede participar sin poder elegir a los representantes de sus respectivos territorios. Eso es fraude. Simple y sencillamente no hay otra forma de llamarlo, ¿ya? Lo que tenemos ahora es parte de un proceso fraudulento de construcción de ejercicio electoral que se ha venido articulando a partir de que tienes el control absoluto de las instituciones, de que tienes en realidad funcionarios y titulares sumisos en las diferentes instituciones. Entonces eso es un poco lo que se ha venido conformando. Sin embargo, algunos aspectos importantes que a mí me parece que te deja la señal. El voto electrónico te ha permitido ampliar el nivel de participación. Yo celebro eso. A mí me parece correcto, pero debería ser sobre la base de un proceso que te siga multiplicando la confianza, que te siga multiplicando la equidad, que te siga multiplicando procesos iguales, equilibrados, transparentes, y eso no se está dando. Entonces, lo que hay que decirle a nuestros compatriotas es que, como siempre, este anuncio, toda esta propaganda del voto en el exterior, que es en realidad es un gran aporte de este ejercicio político, de este régimen político que tenemos actualmente en el país, es más mentira que verdad, ¿ya? El país ya había avanzado en este sentido. Hay una serie de situaciones irregulares que simple y sencillamente se las han saltado porque tienes el control y porque tienes una asamblea legislativa obediente, sumisa y construida, conformada básicamente por puyabotones. Entonces, no están analizando el fondo de la cuestión. A los diputados actuales no les interesa si el proceso democrático se desmorona, se desbarata o se deteriora. A ellos lo que les interesa es ser parte de un club de aplausos y quedar bien con su jefe. Porque básicamente es lo que les garantiza, lo que yo digo, el huesito. Porque muchos de ellos están por mantener una plaza, un cargo y un huesito. Antes de entrar a la política no eran nada, no eran nadie. De hecho, tenemos las fotos de ellos. Venían de Arena, venían del Frente, venían del PCN. Son reciclados de lo peor que han sacado los partidos históricos en este país. Se reciclaron y se fueron a refugiar bajo la falda del actual régimen. ¿Por qué? No para cambiar el país, es para mantener un hueso, para mantener un privilegio, para seguir ganando y beneficiándose de los recursos públicos. Básicamente eso es lo que han demostrado en este ciclo. Entonces, el voto en el exterior simple y sencillamente sigue siendo una enorme deuda. Los salvadoreños, afuera del país, afuera de nuestras fronteras, deben de tener derecho a votar por sus diputados. Ustedes deberían de tener el derecho de votar por nosotros aquí en el Departamento de la Libertad, o por sus diputados en el Departamento de San Miguel, o Santana, o qué pasa. A mí lo que me queda claro en esto, Roy,
es que para este régimen, fuera de San Salvador, el resto de departamentos parece que no son relevantes. No importa qué es lo que está sucediendo ahí, porque ni siquiera los tomaste en cuenta a la hora de conformar y construir una propuesta de voto en el exterior. Entonces, esa ley, ese decreto, esa reforma que se hizo, se necesita mejorarla, se necesita aterrizarla, volverla sensata, volverla participativa, equilibrada, confiable, transparente. Por hoy lo que tenemos sigue siendo en realidad un experimento que todavía deja muchas dudas de su transparencia, sobre todo porque tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no ha asumido el papel que le toca jugar. Más bien se ha convertido en un obediente alumno de la Casa Presidencial, donde le llega una instrucción y obedientemente sale a cumplirla. Entonces, yo diría que la gente debe tener conciencia de que el país no ha logrado consolidar un proceso o un sistema electoral confiable y como debe de ser. Hay mucho que hacer todavía. Sin embargo, hemos participado y estamos participando porque por eso es que hay que participar, por eso es que hay que dar la lucha, por todos esos cambios que este gobierno prometió y no lo va a hacer. Simple y sencillamente no van a pasar. Franklin, tú representas la libertad en estas elecciones. ¿Podrías enfocar un poquitito más el trabajo que propones en tu departamento? Aunque sé que al llegar a la diputación, en la Asamblea Legislativa vas a representar a todo un país, pero en este momento estás tratando de empujar tu candidatura a través de la libertad. ¿Podrías emplearnos algunas ideas o algunas propuestas que tengas para la libertad? Sí, mira, aquí hay tres temas principales en los que queremos trabajar. Uno, te quiero dar un enfoque general, porque la gente dice, ¿y de dónde vas a sacar los recursos? Esa es la primera pregunta que te hace todo el mundo. Y yo le he dicho esto, fíjate Roy, el centro, este es uno de los pilares centrales. Nosotros necesitamos bajarle a lo que es, vamos a ver, todo lo que es privilegios, gasto innecesario, estéril, y todo lo que se está moviendo y desperdiciando a partir de la corrupción. Solo te voy a dar un ejemplo. La Asamblea Legislativa redujo 28 diputados. 28 diputados. 24 diputados. De 84 diputados se quedó con 60. ¿Ya? Pero resulta 24 diputados ronda un poco más del 30% de lo que es el volumen, digamos, de diputados que tenía o que tiene actualmente la Asamblea Legislativa y con los que se va a quedar. 30%. Pero resulta que el presupuesto no cambia. El presupuesto de 56 o 57 millones que tiene la Asamblea Legislativa solo va a bajar como 2,5 millones, que no representa ni siquiera el 3% de lo que debería ser en materia de... Si tú le bajas el 30% de diputados, ¿por qué no le bajas al presupuesto el 30% de recursos? Y orientemos esos recursos a las áreas que necesitan inversión. Te dije, seguridad, educación, medio ambiente. Esto que te estoy diciendo, un ejercicio práctico que lo hemos hecho con nuestros equipos economistas, tratando de identificar a dónde se está yendo el recurso y dónde debería de estar ese recurso. Es lo que hay que hacer a nivel del ejercicio global de la política. Hay instituciones que no funcionan, que no sirven, que no han hecho un solo ejercicio para el beneficio de nadie durante todo este periodo. Por ejemplo, ese Ministerio de Desarrollo Local no ha hecho absolutamente nada y el presupuesto que tiene es enorme, enorme. ¿Ya? Y así como ese, tú tienes una cantidad de instituciones que no han servido absolutamente de nada, solo para resolver compromisos políticos
y contratar activistas del partido oficial. Esa básicamente ha sido la función de esos recursos públicos. Entonces mi lógica es que nosotros tenemos que hacer un ejercicio real de poner el recurso en donde de verdad se necesita. Hasta hoy este gobierno no lo hizo, al contrario, Roy y todos amigos, todos ustedes lo han visto. Lo que hizo este gobierno con los recursos es poner una gran cortina para tapar donde los usa. Y eso se llama la bendita reserva de información sobre la cual han encubierto todo tipo de chanchullos. Todo tipo de chanchullos ha pasado por debajo de eso. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener suficientes recursos para poder meterle a las áreas donde más se requiere. Y en ese sentido, hay 3 áreas en las que nosotros hemos propuesto, Roy, trabajar. Uno es el tema de la emergencia alimentaria y la crisis económica. Si hay algo en lo que se le debe entrar de manera inmediata, es a crear toda una política pública de manera transversal que proteja al ciudadano y a la familia más pobre, más desposeída, más que está, si quieres, más a la intemperie, ¿verdad? Del impacto que está generando en realidad la crisis económica. Eso requiere, en primer lugar, que instalemos una política de control de precio justo en el mercado. Mucho de lo que está sucediendo es por acaparadores, es por especulación, es por una total desinterés de las instituciones de gobierno que tienen un rol que jugar. ¿Cómo es posible, Roy, que de un día a otro los tomates te cuesten $3, 3 tomates por $1? O sea, así está la cosa aquí en el país. ¿Te imaginas cómo vive la gente si tiene que comprar 3 tomates por $1? O sea, te estoy diciendo que el cartón de huevos anda en $6. El whisky te cuesta 70 centavos. Un pepino. Entonces, te estoy hablando de una situación grave porque es el alimento de la gente. Entonces, tú tienes que crear una política de control de precio justo, con una institución que de verdad tenga control y poder sobre eso. Castiga a aquel que acapara y que también persiga al que simple y sencillamente especula con los precios. Aparece un anuncio del gobierno de que va a subir el combustible, inmediatamente sube el pan, sube la semita, suben los frijoles. No puede ser así un país, hombre, donde en realidad cada quien hace con los precios y además con la seguridad alimentaria de la gente a su antojo. Esto necesita políticas públicas. Además de esto, nosotros necesitamos impulsar en esta misma lógica una serie de medidas que tienen en realidad sobre la base dos herramientas adicionales. Necesitamos dotar de mayores recursos al sector agro. Necesitamos crear una política de reactivación, de recuperación y de acompañamiento permanente. En el departamento, Roy, más del 50% de la actividad económica del Departamento de la Libertad está dedicada a la producción, al agro. Toda la zona norte, Opico, Ciudad Arce, San Matías, toda esta zona en realidad es zona productiva que hasta hoy en realidad ha venido soportando no solo los problemas climáticos, no solo los problemas de costo de precios, de alza en los productos y en los insumos, sino también el abandono absoluto por parte de este gobierno. ¿Cómo es posible que tengas para gastar $100 millones en un evento de fantasía como es Miss Universo y los productores no hayan recibido los insumos y no hayan recibido los paquetes agrícolas en su debido momento? Ese tipo de cosas no puede seguir sucediendo. Tercero, tú tienes que crear en realidad la condición de una política abierta de comunicación igualitaria, horizontal, entre el sector y entre las autoridades del Ministerio de Agricultura. Ahora lo que tú tienes es un aislamiento total. Hemos escuchado a los representantes del sector agrícola, del sector productivo del país,
que no han logrado tener una sola reunión sensata que permita construir política pública con los actuales funcionarios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tienen conocimiento del tema, Ron. O sea, pusiste ¿cómo se llama? A gente que trabajaba en Troll Center y que trabajaba en ese tipo de cosas a un tema tan grave como es la agricultura. Este tipo de agendas son las que nosotros creemos que se deben impulsar. El tema de la agricultura. Segundo, necesitamos dedicar recursos para educación, salud y medio ambiente. Fíjate bien, tenemos problemas reales y lo han señalado el sector docente, el sector maestros. Lleva ya más o menos 4 o 5 meses poniendo alertas públicas de la deficiente respuesta que el gobierno le ha dado para poder atender en realidad los temas que siguen golpeando al área de educación. Y te voy a hablar de 4 bien concretos en las que hay que trabajar. Necesitamos crear una política pública que vigile en realidad la inversión pública. Actualmente se habla de que cada presupuesto solo el de este año lleva más de como 1.370 millones solo para inversión pública. Pero de eso solo se ejecutó, creo que alrededor del 40%, según el último registro que conocíamos. Tú tienes 1.400 millones y ejecutas el 40%, Roy. Estás hablando de una capacidad de ejecución mediocre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas obras no llegan a la gente. Entonces tú tienes escuelas en igual condición de crisis, sin agua, sin techos, sin baños para los niños, con problemas de mobiliario, sin condiciones frente al invierno. Todo eso no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque hay una enorme incapacidad a la hora de ejecutar el recurso público. En eso tenés que meterle para que tú puedas de verdad reconstruir el tema de la plataforma de infraestructura escolar. ¿Tú te recuerdas que un gran anuncio que escuchamos de las 1.000 escuelas, 3 escuelas diarias y no sé cuánto? Y al final, ¿qué dicen los maestros? 6 escuelitas lograron hacer en un año, Roy. Eso es una enorme incapacidad. Cualquier empresario que le salgas con eso te despide así de manera inmediata. Sí. Porque simple y sencillamente no sos capaz de hacer las cosas como se debe. Y no es por falta de recursos, porque recursos sí ha tenido este gobierno. Segundo, necesitas crear una política de apoyo real a la docencia. Ponerle al maestro la dignificación real. Tenés que pagarle al maestro como se debe. ¿Cómo es posible que un asesor de la Asamblea Legislativa te esté ganando $7,000, Troy? Y un maestro no puede ganar más de 1.200 después de 30 años de trabajo. No es posible, hombre. O sea, estamos hablando de un país simple y sencillamente que sigue multiplicando la inequidad, que sigue multiplicando la diferencia entre el rico y el pobre. Eso es lo que tenemos ahora. Eso no puede seguir siendo. Por eso es que con los maestros hay que sentar en realidad una nueva plataforma para poder establecer una política de dignificación de la docencia. Si le vamos a apostar a la educación, que para mí debe ser la apuesta estratégica de los próximos 30 años en el país. No debe haber otra, porque no tú puedes tener siempre 100 iniciativas estratégicas, debe haber una en la que te vas a concentrar. Y si hay algo en lo que debe concentrarse El Salvador, sobre todo hoy, en un ciclo de tanto cambio tecnológico, de formación y educación, es el tema de la docencia. Necesitamos apostarle en eso. Y tercero, necesitamos crear toda una política de apoyo a aquellos sectores que están dejando y están dejando de ver la educación como una alternativa y están prefiriendo el tema de la migración, el tema de la delincuencia, el tema del ocio, el tema. ¿Por qué? Porque no hay incentivo. Eso requiere toda una política de incentivo y por eso es que son los paquetes sociales. Y el tercero, Roy, con esto termino, que básicamente es el tema de el rescate al sector agrícola. Si hay un compromiso que debe quedar claro, Roy, con el sector agrícola, es agendar un proyecto de largo plazo. La agricultura no es un tema fácil y no es un tema que se va a resolver en 3 años, pero sí se pueden montar la base. Y desde la Asamblea Legislativa hay una enorme responsabilidad para poder asumir un papel, una decisión y crear las condiciones jurídicas y legales para darle certidumbre al proceso
que debe caminar el sector agrícola. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Vamos a darle la posibilidad de que puedan ser parte de la conformación de esas leyes que se deben formar y de cómo el gobierno debe responder ante esos compromisos y ante ese ejercicio. Si nosotros no le apostamos a la generación de la tierra, no hay posibilidades que el país avance, no hay posibilidades que el país crezca económicamente. De hecho, la enorme posibilidad, que es el riesgo y la amenaza que tenemos, es que vayamos a caer en un ciclo de crisis de hambruna, que es la amenaza que tenemos y que muchos de los expertos y organismos internacionales nos han señalado para este 2024. Franklin, créeme que me dejas picado en salvadoreño, hablando un caliche que muchos conocemos. Sin embargo, espero que la próxima entrevista sea ya como un diputado elegido en la Asamblea Legislativa para que sigamos platicando un poco más de estos proyectos, de estas propuestas de ley. Te deseo lo mejor. Quisiera que te despidieras de nuestro público en estos momentos. Quiero, antes de decirle a nuestros compatriotas que a las 10 de la mañana hora El Salvador va a estar Carlos Sánchez con nosotros, que representa Arena en San Salvador. Él va corriendo como diputado. A las 4 de la tarde tenemos a Susi Bonilla, que también es del FMLN. Y a las 7 de la noche a Jaime Coreas, del FMLN. Gracias a ustedes. Nos quedamos con la despedida de nuestro compañero, compatriota Franklin Martínez, que está corriendo en la casilla número 5 por la libertad. Adelante. Roy, gracias. Mira, nos quedaron temas como pensiones, FODES, el tema del desmontaje de las CICIs, el pacto con las pandillas. Sin duda son temas claves para tomar la decisión. Ahora, sobre todo con este proceso que está llevando el CROC allá en Estados Unidos, se va a terminar de descubrir este pacto que tiene este gobierno con las pandillas. Yo definitivamente te agradezco, Roy. No sabes cuánto reconozco el trabajo, el espacio, y agradezco la oportunidad que me das de poder compartir con la audiencia. Quiero decirles así de manera muy franca, miren, somos una nueva generación política, que tenemos en realidad la decisión, el carácter, la valentía y el coraje de asumir este momento. Este momento no es para gente que no está decidida a entrar, a defender sobre todo el pensamiento en el que cree, a defender aquellas cosas en las que cree y a defender también el sistema de derechos y de condiciones sobre las cuales cree que la gente debe de vivir. Ayer me gustó el mensaje que escuché del presidente, el nuevo presidente de Guatemala, en su toma de posesión, y dijo, nuestros países, Centroamérica y el mundo está siendo amenazada por una nueva ola de autoritarismo, una nueva ola de intolerancia, una nueva ola de abusos, una nueva ola de arbitrariedad, una nueva ola de desmontaje institucional. Y contra eso es a lo que debemos de dar la batalla. El retroceso de nuestros países no puede seguir como va. Y yo creo que esta generación que ahora está asumiendo un papel y que está tratando de hacer las cosas, de convencer, de llegar a la gente, de conectar y de comunicarse con todos ustedes, debe tener la posibilidad, la confianza, la oportunidad y el respaldo de poder demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente, como nosotros creemos que se debe hacer. De parte de nuestro partido, del FMLN, de parte de todos nuestros hombres y mujeres que estamos participando como candidatos en este ejercicio totalmente irregular y totalmente fuera de lo normal. Pese a todo eso, estamos participando convencidos de que este aporte que estamos dando va a contribuir a un país mejor. Quiero darle las gracias en nombre también de nuestra fórmula presidencial, de Manuel El Chino Flores, de Werner Marroquín,
y por supuesto de toda la gente que de alguna manera ha venido contactándonos, apoyándonos, dándonos su respaldo, su confianza, agradecerles. Roy, te doy un abrazo, te doy las gracias. De verdad que me siento muy satisfecho de que estemos en la misma ruta, dando la misma lucha y seamos parte de esta batalla. Estoy convencido que si cada vez somos más los que nos metemos a hacer este ejercicio, el resultado, Roy, va a ser siempre de éxito. Hay que seguir con confianza, con convicción, con la tranquilidad y la serenidad que una mente, digamos, hábil, ágil e inteligente le pone a las cosas, pero con el coraje y la valentía de romper el miedo, de enfrentar el riesgo, de dar la batalla, más allá de las amenazas que esto implica. Sin duda, el resultado que vamos a tener este próximo 4 de febrero depende mucho de la gente. Pero yo sé que la gente reflexiona, el salvadoreño es inteligente y ahora la fantasía, la apariencia y ese pensamiento mágico en el que han querido someter a la gente, en realidad está siendo derrotado por la realidad. La situación económica y la crisis que estamos viviendo hace que muchos abran los ojos. Lo que pasa es que lo abren, pero inteligentemente guardan silencio. Y este próximo 4 de febrero van a salir a votar con la claridad de que hay que equilibrar las cosas. Yo, como le digo, Roy, y te lo digo a ti, démosle la oportunidad al país de contar con una asamblea legislativa independiente, capaz de enfrentarse a cualquier poder para proteger y defender el derecho que la gente tiene. Y de eso es lo que vamos a hacer parte nosotros. Te agradezco, Roy, abrazos, bendiciones, y hay que seguir dando la lucha, hay que seguir en esta batalla. Amén. Compatriotas, esa fue la presentación de Franklin Martínez, corriendo en la casilla 5 por el Departamento de la Libertad, representando al FMLN. Eso está en su conciencia ahora, después de esta entrevista. Espero que esté más claro quiénes son los candidatos idóneos para ocupar ese curul en la Asamblea Legislativa. Sigamos soñando. Espérennos en nuestra próxima edición dentro de 1 hora y media. Y como siempre, siempre habrá un mañana mejor. Hasta más tarde. La coordinadora de salvadoreños en el exterior presentó en su programa 1 hora con Roy García. Por su sintonía, gracias. Hasta la próxima.